Al terrible Boris Johnson no le ha quedado otra opción que reconocer que la crisis por la que atraviesa el Reino Unido se extenderá hasta la Navidad. Sin suministros estables de gasolina, alimentos en los anaqueles y con una nueva crisis por falta de carniceros, el funcionario augura unas Navidades difíciles para su país. Mientras en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro adelantó la llegada de las Navidades para el mes de octubre y recibe el último trimestre del año celebrando el alza de los precios del petróleo, elecciones parlamentarias y claras muestras de recuperación económica. Reino Unido comienza a sentir las consecuencias de haber perdido a Maduro como aliado estratégico por insistir con el bloqueo. Voz de la Patria Grande. El primer ministro británico Boris Johnson admitió a regañadientes que los problemas de desabastecimiento que sufre su país podrían llegar hasta la Navidad, confirmando que no lograrán controlar la escasez de alimentos y el desabastecimiento de gasolina. Ante la inquisición de los periodistas durante la conferencia del Partido Conservador en Manchester, tuvo que admitir que podrían pasar meses antes de que las cadenas de suministro vuelvan a la normalidad. La crisis en la nación británica se suma al frío invierno que la población tendrá que soportar enfrentando la mayor alza de los precios del gas y carencia histórica de combustibles. La población será la más afectada, tanto por la crisis desatada por la ausencia de camioneros para la distribución de gasolina, como por las erráticas políticas que el gobierno británico ha tenido con un potencial aliado estratégico en materia energética como lo es Venezuela. Venezuela, a pesar del bloqueo apoyado por Reino Unido, está a la vanguardia en el mercado petrolero y, como el resto de países exportadores, experimenta un repunte económico debido al alza de los precios del crudo y acertadas políticas energéticas. Mientras en la nación británica el augurio para la final de año es una crisis más acentuada, el presidente Nicolás Maduro recibió desde Palacio de Gobierno la Navidad por adelantado. Para el mandatario venezolano, el país experimentará en el último trimestre avances económicos significativos, además de un clima de estabilidad política rumbo a las elecciones parlamentarias de noviembre. Aún con las violentas medidas restrictivas para el comercio energético que atraviesa Venezuela y el saqueo perpetrado por el Banco de Inglaterra del oro venezolano, se proyecta un fin de año bastante menos duro que el que atravesará la población del Reino Unido. La crisis en el Reino Unido no tiene perspectivas de mejoría, toda vez que el gobierno de Johnson se niega a relajar las normas de inmigración introducidas tras el Brexit. El argumento esgrimido por Johnson de que con el Brexit los británicos iban a recuperar el control sobre sus fronteras, lo que permitiría un mejor control de la migración, le ha golpeado en la cara. La crisis laboral que amenaza las Navidades inglesas ahora no solo alcanzó al sector transportista de combustible. Esta semana también el sector cárnico comienza a sufrir déficit de personal. Además, la crisis afecta a otros sectores de la economía que temen que no se recibirán. Reino Unido evalúa otorgar visas a 1.000 carniceros de otras naciones para que las familias inglesas puedan cortar el pavo de Navidad. Sin embargo, la población está incrédula sobre el alcance de estas medidas tardías. El sector cárnico anunció que existe un déficit de 15.000 carniceros para trabajar y alertó sobre la inminente necesidad de sacrificar a miles de cerdos por no tener personal que los procese. Al igual que con los camioneros, el gobierno de Johnson se niega a flexibilizar las medidas de control migratorio y da vueltas en un laberinto sin soluciones. Hoy, los militares británicos están distribuyendo la gasolina a cuentagotas. Suministros necesarios de cara a la Navidad, a que no contarán con personal suficiente para mantener abiertos los negocios, como es el caso del sector turístico. A pesar de ser una poderosa nación con una de las economías más fuertes del G7, el gobierno del Reino Unido está incapacitado para gestionar la actual crisis y dar respuesta a su población antes de la llegada del gélido invierno. Johnson cae en las encuestas por su gestión de la crisis del combustible y declaró
que se están haciendo los preparativos necesarios para pasar bien las Navidades y más allá, no solo en el abastecimiento de las gasolineras, sino en todos los puntos de la cadena de suministro. Pero la población está escéptica y enfrentando las consecuencias. El dirigente laborista Keir Starmer, por ejemplo, lo acusó de dejar que el país se estrelle de crisis en crisis. El gobierno británico debe tomar medidas para proteger la economía y adoptar un enfoque decisivo de la crisis de personal cualificado, como indican los expertos, abriendo la puerta a extranjeros para trabajar en almacenes, hoteles y en el sector alimentario. Pero la terquedad de Johnson no le permite tomar medidas más decisivas y muchos sectores seguirán siendo frágiles durante las fiestas navideñas. Aún con todas las riquezas acumuladas en siglos de saqueo y la continuada apropiación de los recursos de otros continentes, el gobierno británico está imposibilitado para atender a su población. Tener en las arcas del Banco de Inglaterra el oro saqueado a Venezuela por la vía del desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro no lo salva de esta crisis sin precedentes. El gobierno británico insiste en el desconocimiento de la institucionalidad democrática venezolana y el bloqueo de sus recursos, mientras el gobierno de Maduro está en completo control de Venezuela y de sus instituciones administrativas. Venezuela recibe el último trimestre del año con amplias perspectivas de estabilidad, a pesar de haber sido víctima del más grave acto de piratería que conozca su historia por parte del gobierno inglés. Not have ignored the meteorite that has just crashed through the public finances. She would have wagged her finger and said, more borrowing now is just higher interest rates and even higher taxes later. Speaking as the great-grandson of a Turk who fled in fear of his life, I know that this country is a beacon of light. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.